Muy buenos días, hermanos, bienvenidos este día domingo a nuestro tiempo de estudio y reflexión de la palabra del Señor. Gracias a Dios por un nuevo día, por iniciar un nuevo semestre del año, un nuevo mes. Para mí es un día especial hoy, el Señor me permite hoy llegar a cumplir 60 años, así que es una razón muy especial para estar agradecido al Señor por la vida, por sus bendiciones y por todo lo que con lo que Él nos ha o me ha enriquecido, la familia, los hermanos, la vida espiritual, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también es un día especial porque por ser primer domingo del mes vamos a compartir la mesa del Señor y estaremos haciéndolo al terminar nuestra reflexión en la palabra en esta oportunidad. Hoy nos toca estudiar un pasaje que podríamos decir es algo complicado, algo difícil en cuanto a lo que entendemos de lo que el Señor Jesucristo quiso decir al respecto. He reflexionado en relación con este pasaje y lo he descrito en una frase que quizá podría sonar un poco ya establecida, estereotipada: Jesús y los últimos tiempos. Hacia el final del ministerio del Señor Jesucristo y justo en los últimos días antes de entregar su vida a nuestro favor en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dio algunas enseñanzas, dio algunas palabras, quizá proféticas, podríamos ponerlas de esa manera, en relación con lo que habría de ocurrir con el pueblo de Israel en su tiempo, con la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, esas palabras, a la luz de las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, tienen mucho más que ver con solo los eventos que habrían de suceder unas cuantas décadas después de que el Señor Jesucristo las habló, y se extienden hacia el final de los tiempos, hacia el tiempo de los últimos momentos de la historia de la humanidad, a lo que podríamos referirnos a un periodo escatológico. Siempre ha causado interés este tema de lo escatológico, de lo final, de aquello que da cierre a la historia de la humanidad. En las últimas décadas, no desde una perspectiva religiosa, sino más desde una perspectiva secular, se ha hablado mucho del final de la historia de la humanidad, particularmente con los cambios del ambiente, con el cambio del clima y con todo lo que está alterándose en el mundo en el cual vivimos. Ha habido una increíble preocupación. Incluso algunas películas cinematográficas han sobresaltado el tema, una que se llama El día después de mañana o aquella del año 2012, una serie de películas que en vez de animarnos, prepararnos, alertan nuestra consideración de lo que puede ser nuestra vida y lo que puede ser la historia de la humanidad. Algunos son muy negativos al respecto en relación con lo que nos espera por delante. Se ha hablado, por ejemplo, antes de que estuviéramos metidos en esta situación de la actual pandemia, de que si seguía el calentamiento del mundo en el cual estábamos, en el año 2032 llegaríamos a lo que se llama un punto de no retorno en cuanto al cambio climático. De suerte que a medida que avanza nuestro consumo, nuestro mal uso de los recursos a nuestro alrededor, lo que estamos haciendo es cavando nuestra propia tumba y preparando el ambiente para el fin de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Definitivamente hablar del tema escatológico, del tema del final de los tiempos, es algo que nos concierne, es algo que nos interesa. Sin embargo, desde la perspectiva de las enseñanzas del Señor Jesucristo es algo mucho más alentador, y si bien es cierto, las enseñanzas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablan que habrá un final para la historia de este mundo, de este universo, de destrucción, de ser consumidos. En relación con lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo de esperanza y eso nos anima. Y al final de cuentas, eso es lo que el Señor Jesucristo tenía en mente cuando habló estas palabras, particularmente porque quería animar a aquellos que eran sus discípulos, aquellos que lo seguían y con quienes nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador nos identificamos hoy en día. De suerte que aunque las palabras de esta profecía suenen alarmantes,
suenen preocupantes y de alguna manera desestabilicen nuestro sentir. El propósito de esto para nosotros es animarnos y a confiar en el cuidado del Señor y aquel que vela por nosotros en medio de las circunstancias adversas de un mundo que no es nada amigable para Dios, para el Señor Jesucristo, ni para aquellos que creen en Él. Las palabras del Señor Jesucristo nos animan a que en medio de las circunstancias variadas del mundo, en este devenir imparable de situaciones, de circunstancias, de cataclismos, de polémicas, de enfrentamientos entre los hombres, podamos confiar que tenemos a un Dios que está con nosotros, que vela por nosotros, que nos apoya, que nos fortalece. Después de que el Señor Jesucristo hace el comentario, como vimos en la reflexión en los versículos primeros de este capítulo 21 del libro del Evangelio de Lucas, hace el comentario en relación con el templo de Jerusalén, aquel hermoso, majestuoso, imponente, magnánimo edificio que era el orgullo de los judíos en la Jerusalén del primer siglo, y al hacer el comentario de que no habría de quedar piedra sobre piedra, sino que más bien habría de ser destruido, alguien le preguntan, maestro, dice el versículo 7, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El Señor Jesucristo tenía en perspectiva, en primer término, lo que habría de suceder y sufrir y ocurrir a aquella ciudad de Jerusalén en las próximas décadas. Como bien sabemos, en la revuelta judía del año 66, en la cual se opusieron a los romanos, lograron liberar por un tiempo a Jerusalén. La ciudad fue sitiada por un periodo de 3 años y medio hasta que finalmente sucumbió cuando el general Tito, quien posteriormente habría de ser el emperador Tito, estuvo rodeando con todas las tropas romanas y particularmente una legión conocida como la 10ª Legión es la que tuvo la mayor intervención en aquel sitio y sitiaron la ciudad de Jerusalén hasta que finalmente cayó. En las narraciones que hace el historiador judío Josefo, historiador del primer siglo, en los libros 5 y 6 de su libro, Las guerras de los judíos, describe la situación tan difícil que se vivió en Jerusalén y narra en un momento la condición de una mujer a quien constantemente los guardias de la ciudad le robaban los alimentos que ella preparaba, que se vio movida a una situación, podríamos decir, extrema, matando a su bebé y cocinándolo para comerlo. Y cuando los guardias llegan al sentir el olor de la comida y se dan cuenta de lo que había ocurrido y lo que estaba comiendo aquella mujer, salen corriendo. Y eso hizo que toda la ciudad se diera cuenta de la situación en la cual estaba y que en cierta manera diera la aventuranza a aquellos que ya habían muerto porque no habían llegado al punto de ver la situación tan difícil que estaba viviendo la ciudad de Jerusalén. El sitio de Jerusalén en este periodo que culminó con la destrucción de la ciudad, destrucción del templo en el año 70, fue un periodo bastante duro. Y sí, el Señor Jesucristo tenía en primer término esto. Y cuando aquellos le preguntan qué señal habría de todo esto, el Señor primeramente previene a no dejarse llevar por aquellos que alarman a la gente y realmente la situación no se ha cumplido. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 8, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. El Señor Jesucristo advierte que los últimos tiempos serán tiempos de mucha dificultad, de mucha convulsión social, mucha convulsión política, pero también mucha convulsión en relación con las circunstancias que vivimos en el mundo en que estamos. Realmente, la vida para el hombre en esta tierra no es un lecho de rosas, no es una situación fácil. Y constantemente vivimos situaciones calamitosas, situaciones angustiantes, situaciones que sacan de nosotros todo lo peor que puede haber. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, pero dice, no se dejen engañar por aquellos que dicen, yo soy el Cristo o el tiempo está cerca. Estas situaciones se han visto a lo largo de toda la historia cristiana.
Hace algún tiempo vimos un resumen en un video de la historia de la iglesia, y uno de los aspectos característicos en los cuales se enfatizaba a lo largo de este video es cómo ciertos momentos a lo largo de la historia de la iglesia en los últimos 2000 años llevaron a la iglesia a pensar que era el final de los tiempos por las situaciones que estaban viviendo. Mucho se ha dicho hoy en día, mucho se ha preguntado y se ha reflexionado en relación con si la actual pandemia es un castigo de Dios, es una señal del fin de los tiempos. Podríamos, en las palabras del Señor Jesucristo, decir que realmente no debemos alarmarnos, sino solo ver esto como una de las diferentes situaciones que nos toca vivir como humanidad, para darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo quebrantado, en un mundo que realmente no nos ofrece consuelo ni esperanza, y que en este mundo no vamos a encontrar la paz que tanto buscamos. Y por mucho que los hombres se esfuercen, mucho que los hombres trabajen en medio de estas circunstancias, tratando de solucionar o encontrar una salida a los problemas que enfrentamos, no lo van a poder encontrar. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo menciona que se dan guerras de naciones contra naciones y de reinos contra reinos. La historia de la humanidad ha sido una historia de constantes conflictos bélicos, en los cuales los intereses humanos han tratado de imponer unos sobre otros su fuerza, su búsqueda, y tratar de encontrar solución para sí mismos, caminando y pasando por encima de los otros. Sin embargo, en medio de todo esto no se encuentra la paz, no se encuentra el consuelo y no se encuentra la solución. Al final de cuentas, como el Señor Jesucristo dirá unos versículos más adelante, lo único que nos da la confianza es saber que algún día Dios tiene pensado y anticipado establecer su reino en esta historia. Y eso es lo que nosotros vemos hacia adelante. E indistintamente de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, la esperanza nuestra es saber que algún día, tal como a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia ha sido la esperanza de la iglesia, confiar y anticipar que algún día el Señor Jesucristo habrá de retornar y habrá de volver. Y es ahí entonces donde vienen las palabras de consuelo del Señor a sus discípulos. A partir del versículo 12, los versículos de 12 al 19, nos hablan de cómo el Señor nos anima en medio de estas circunstancias. Aunque tengamos que sufrir y padecer, hay una tarea que Él ha puesto para que nosotros la hagamos. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. El Señor dice que aquellos que lo siguen, sus discípulos, no tendrán una situación fácil en el mundo que no cree en Dios. Y esa ha sido la historia de la iglesia, una historia de no aceptación, una historia de rechazo, una historia de martirio. Y no es ser fatídicos, ni ser negativos, ni ser fatalistas, pero es recordarnos que realmente este mundo no nos ofrece a nosotros nada como creyentes. Nos hemos confundido cuando pensamos que nuestra felicidad como hijos de Dios la podemos encontrar en las cosas que este mundo nos ofrece. El apóstol Juan dice que el mundo pasa y sus deleites, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el gran error nuestro ha sido tratar de hacernos amigos con el mundo, con un mundo que realmente no nos ofrece nada, y tratar de pensar que podemos cambiar y reestructurar la situación del mundo en que estamos, y no nos damos cuenta que nuestra tarea como cristianos realmente no es tomar control del mundo, de la historia, y ese ha sido el error de la iglesia a lo largo de los siglos, pensar que puede tomar el control político, el control administrativo, el control legislativo del mundo en que estamos, porque realmente lo que ocurre es que el mundo siempre se nos va a dar la vuelta y nos va a rechazar. Nuestra tarea como iglesia no es reestructurar el mundo en que estamos, no es cambiar las estructuras de este mundo, de suerte que podamos, entre comillas, cristianizar al mundo, porque eso no es realmente algo imposible, es algo que no se puede lograr y algo que no se puede alcanzar. Nuestra tarea en medio de este mundo, en medio del rechazo y del sufrimiento que se hace en contra nuestra, es lo que el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 13 de Lucas 21. Y esto os será ocasión para dar testimonio. La tarea nuestra como iglesia no es cambiar las estructuras del mundo, no es establecer el reino de Dios como muchos piensan, porque realmente el reino de Dios no lo va a establecer la iglesia sobre este mundo. El reino de Dios lo va a establecer Jesucristo cuando Él vuelva. Pero nuestra tarea como iglesia es dar testimonio de Jesucristo.
Hablar de que Él es aquel que murió en la cruz del Calvario para dar salvación a los hombres. Es el único que nos puede dar esperanza, y que nuestra única esperanza en esta vida es ver hacia adelante a esa salvación que Él ha ofrecido traernos, a esa herencia que está guardada para nosotros en los cielos, como nos dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. De esa manera, entonces, en esa esperanza, nosotros seguimos adelante confiando en que el Señor está con nosotros. Y por eso dice el versículo 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque al final de cuentas no se trata de nosotros, no es nuestra propia defensa y no es tratar de salir adelante y de ver cómo nosotros nos hacemos entender y comprender en este mundo, sino lo que tiene que ver al final es ¿qué testimonio estamos dando del Señor Jesucristo? Y eso es lo que el Señor Jesús dice en el versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No es algo que tiene que ver con nuestra defensa propia y personal, es algo que tiene que ver con hablar del poder del Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz. Y es ese mensaje de la cruz por el cual él se consideraba que estaba loco para el mundo, pero sabio para con Dios. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero aquellos que creen en Él es salvación en Dios, poder en Dios. Y esas son las palabras de sabiduría, esas son las palabras poderosas que nos permiten resistir, en la cual nadie nos puede contradecir. Porque nadie puede contradecir el obrar poderoso del Señor Jesucristo en el cambio y la transformación que hace en cada uno de nosotros. Quizá pueden contradecirnos cuando nosotros hemos fallado en tratar de imponer en el mundo estructuras de gobierno, estructuras legislativas que seguramente van a ser falibles porque van a estar manchadas del pecado humano. Pero lo que no nos pueden contradecir es en el poder de la obra de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que la tarea nuestra como la iglesia no es tratar de cambiar y transformar el mundo. Tenemos que dejar que este mundo avance y camine. Y quizá habrá leyes, quizá habrá determinaciones, quizá habrá cosas que no nos gustan, que ocurrirán en este mundo porque estarán en contra de nosotros. Se establecerán criterios, leyes, principios, formas de vida, espacios culturales, estructuras de vida que se oponen a lo que nosotros creemos, pero realmente ese es el mundo que camina, el mundo que rechaza a Dios. Nuestra tarea es dar testimonio del Señor Jesús. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice en relación con sus discípulos, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Claro que sí. A la iglesia se la rechaza, al cristiano se lo rechaza, aquel que da testimonio de Jesucristo se lo aborrece. Se nos aborrece porque creemos en una palabra de un Dios justo, santo, amoroso y verdadero, que requiere del hombre santidad de vida, pero el hombre vive y camina en sus antojos, en sus placeres, se deja guiar por sus deseos, por sus pasiones. Y no es nuestra tarea cambiar al hombre, no es nuestra tarea cambiar la sociedad en que el mundo está. Nuestra tarea es dar testimonio del Señor Jesucristo. Y aunque seamos traicionados, entregados por aquellos que están cerca de nosotros, aunque nos rechacen aquellos de quienes nosotros esperaríamos humanamente hablando aceptación, de quienes aceptaríamos recepción, amor, cariño, acogida, apoyo, el Señor Jesucristo mismo fue rechazado por uno de sus discípulos, fue entregado por Judas con aquel beso y fue traicionado por él. Así que el Señor Jesucristo sabía de lo que hablaba y sabe de lo que nosotros podemos esperar. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice una palabra que es proverbial en el versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Sí, es cierto que Él dice que algunos los matarán, que algunos serán traicionados. ¿A qué se refiere entonces el Señor Jesucristo cuando dice ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? A que Él tiene cuidado de nosotros, aún en medio de las situaciones que humanamente hablando parecieran ser que van en contra de nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Él cuida de nosotros, nos tiene en sus manos, y si algún día tendremos que morir por causa del nombre del Señor, hay que recordar que esta vida no lo es todo. Y hay algo superior que queda por delante. Así que por eso dice el versículo 19 el Señor, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
lo que del cristiano se espera es ser pacientes en un mundo que lo rechaza, ser pacientes en un mundo que se opone a Dios, aguantar estas circunstancias difíciles, como dice Santiago al final de su carta, esa paciencia como la de Job, que al final vio como Dios cambiaba las circunstancias. Y por eso es que nos anima a ser pacientes con la paciencia que Job. Ser pacientes hasta la venida del Señor, porque eso es lo que nosotros anhelamos y esperamos. Que el Señor venga, que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos anime. Dice así Santiago: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero tenemos que tener con paciencia, mirar hacia adelante, dice el versículo 7 de Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No debemos impacientarnos porque este mundo cada vez está peor. No debemos impacientarnos porque realmente el mundo tiene prácticas contrarias a los principios que nosotros entendemos y conocemos que son la voluntad de Dios. Si pensamos que este mundo se va en contra de las cosas como Dios las diseñó originalmente, el mundo siempre va a rechazarlo. Desde un principio, Adán y Eva rechazaron a Dios. No nos debe sorprender que el hombre rechace el sistema que nosotros entendemos que debería ser como deberíamos vivirlo. El mundo puede irse con preferencias, con orientaciones, con decisiones, con leyes contrarias a lo que tiene que ver la voluntad de Dios, pero eso no nos debe sorprender. Eso lo que hace es apuntar hacia el final de los tiempos. En relación con los tiempos del Señor Jesús, Jesús advierte de una situación que estaba muy cerca. Pero cuando viereis a Jerusalén, dice el versículo 20, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esta fue una situación que le tocó vivir al pueblo de Israel en varias ocasiones. Le tocó vivirlo a Jerusalén cuando los babilonios rodearon la ciudad y la conquistaron y la destruyeron y destruyeron el templo. Y les tocó también vivirlo unos 170, 180 años antes del Señor Jesucristo, en la época de los macabeos, cuando la ciudad fue tomada por los sirios, guiados por Antíoco Epífanes IV, y el templo fue desecrado. Y estaban por vivir una situación difícil, y ocurrió en el sitio de Jerusalén entre los años 66 al 70 y la caída final de Jerusalén ante las tropas romanas. El Señor Jesucristo dice: no hagan lo que normalmente buscarían cuando un ejército enemigo viene, que la gente en el campo va a buscar refugio en las ciudades fortificadas. Váyanse y no vuelvan a Jerusalén, escapen a otro lado, porque la ciudad de Jerusalén habrá de caer. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su pecado y su rechazo del Señor con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y fueron dispersados. Pero estas palabras en algún momento llevan hacia un momento futuro, hacia un punto futuro que va mucho más allá de aquel año 70, hacia el tiempo final, cuando habrá un tiempo de destrucción. Y eso es a lo que dice el versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El ser hollada de Jerusalén ha sido algo que ha durado desde aquel año 70 y a lo largo de los siglos hasta nuestros días. La ciudad de Jerusalén sigue de alguna manera sufriendo esa ignominia, hasta que, dice el Señor Jesucristo, los tiempos de los gentiles se cumplan. A la luz de las profecías del Antiguo Testamento, pero particularmente de las profecías del libro de Daniel, los tiempos de los gentiles se refiere al tiempo que comenzaron desde que la ciudad de Jerusalén cayó en manos de los babilonios, cuando el reino teocrático de Dios que se había manifestado de alguna manera, cuando había existido el reinado en el pueblo de Israel, fue suspendido. Y no ha vuelto a haber rey sobre Israel desde aquel tiempo, y ha estado la historia de aquella nación y de aquella ciudad en manos de las diferentes naciones gentiles que han estado teniendo control de la situación.
hasta que este tiempo termine, que no será hasta que el Señor Jesucristo vuelva a establecer su reinado, porque la luz de las profecías de Daniel será cuando ese reino de Dios se establezca, cuando venga aquel que como hijo de hombre, según Daniel 7:13, habrá de venir y recibir el reino y también va a restablecer el reino de Dios en este mundo. Hasta entonces, y eso nos lleva hacia el tiempo final, este mundo se encuentra en situaciones de conflicto, situaciones de guerras y padecimientos diversos. Como dice el versículo 11, que habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. No nos deben extrañar situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad con la pandemia del COVID-19, porque es parte de los sufrimientos que como humanidad nos toca vivir en anticipación del establecimiento del reino de Dios por medio de Jesucristo cuando Él vuelva. Porque este mundo se encuentra, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en dolores de parto, anhelando y anticipando que realmente se dé la adopción de los hijos de Dios, cuando Dios venga y este mundo sea rehecho con nuevos cielos y nueva tierra. Y continúa entonces dirigiéndose a ese momento final el Señor Jesús diciendo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Tanto en cataclismos locales en nuestro planeta como en el universo entero, esto nos lleva a ver y anticipar lo que dice el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El Señor Jesucristo anuncia su retorno, anuncia su regreso. Y esa ha sido la esperanza de la iglesia cristiana por 2000 años, que algún día el Señor Jesucristo vuelva y retorne a establecer el reino de Dios sobre este mundo. Cuando estas cosas, dice, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ese día es el día que anhelamos y anticipamos. Pero mientras tanto, en medio de las circunstancias de este mundo quebrantado, de este mundo sufrido, de este mundo bajo control del pecado, tenemos que seguir adelante como iglesia dando testimonio en medio de las circunstancias diversas que como humanidad nos toca vivir, en los conflictos de los hombres, guerras, sediciones, pero también las situaciones que tenemos con el mundo alrededor en el que estamos, cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay desastres naturales, pero cuando hay situaciones que vivimos de hambre y pestilencia. Estas situaciones lo que nos hacen es recordar que vivimos en un mundo sufrido, que no nos ofrece esperanza aparte de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. ¿En qué hemos centrado nuestra esperanza? ¿En qué hemos centrado nuestra confianza? Centrémosla en Jesús. Y como cristianos, como iglesia, sepamos que todas estas situaciones debemos tomarlas como oportunidad, como ocasión para dar testimonio. Y no tratando de defendernos a nosotros mismos, sino de que dejando que el Espíritu de Dios y su palabra que estudiamos y aprendemos nos guíen a hablar con palabra adecuada y de sabiduría para dar testimonio del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, a quien adoramos y alabamos y a quien esperamos. Y en esas palabras nos recordamos de lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11. En esta ocasión celebraremos una vez más la mesa del Señor, porque las palabras que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11 es que cada vez que comemos este pan y que bebemos esta copa de vino, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa es nuestra esperanza, que el Señor Jesucristo venga. Y en esa fe y en esa confianza vamos hoy a partir el pan y a beber el vino, en una forma de clamarle y diciendo: Maranata, Señor, ven. Señor, en este mundo sufrido que no nos ofrece paz, no nos ofrece tranquilidad, no nos ofrece seguridad, el único que nos ofrece paz y seguridad eres tú. Porque tú moriste en la cruz del Calvario. Al derramar tu sangre en la cruz, nos diste la liberación de la culpa del pecado. Y al morir en la cruz y ser colgado tu cuerpo en la cruz, llevaste todos nuestros pecados sobre ti para liberarnos de esa carga, de esa culpa.
Cuando se hizo el justo, se hizo injusto por los injustos. Y el Señor Jesucristo, al llevar esa carga por nosotros, nos da esperanza, permite que podamos, en medio de las circunstancias difíciles del mundo en que estamos, levantar nuestra mirada hacia adelante y ver esa luz al final del túnel. Y eso haremos hoy, al participar del pan y del vino. Expresar nuestra confianza en el Señor que murió en la cruz, que nos da la salvación, nos da la esperanza y nos da la consolación. Quiero invitarles que ahí donde están en casas, juntamente conmigo, tomen el pan y lo partan y lo compartan unos con otros. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos dice el apóstol Pablo de esta forma: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos este pan en memoria del Señor, que al entregar su cuerpo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, nos ha liberado de la culpa del pecado y nos permite gozar ahora de la paz del Señor en nuestros corazones, en memoria del Señor. Continúa el apóstol Pablo diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La beberemos en memoria del Señor. Al beber esta copa, recordemos que la sangre del Señor fue derramada en la cruz del Calvario para darnos limpieza, para darnos el perdón de pecados y permitir que seamos nuevas criaturas con una nueva esperanza, enfocada en aquel que algún día habrá de venir y establecer el reino de Dios en este mundo, en memoria del Señor. Y terminamos con las palabras que hemos leído vez tras vez. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hasta que Él venga, continuaremos anunciando su nombre, porque Él es digno de que nosotros le demos testimonio de Él y demos testimonio de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo en este día domingo, que sea un día lleno de sus bendiciones, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, les ayude a estar en confianza en medio de las circunstancias actuales que vivimos, que no son fáciles, en cuanto a economía, en cuanto a salud, en cuanto a estabilidad, en cuanto a la política. El mundo se encuentra convulsionado, pero tenemos confianza y esperanza en aquel Dios que tiene control sobre todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Muy feliz domingo.